pedirles por favor que abran sus Biblias en Efesios capítulo 4 y vayan por favor hasta el versículo, o los versículos 17 al 32. Voy a leer algunos versos y vamos a ir desarrollando algunas ideas basadas en este capítulo. Dice el verso 22, por ejemplo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Padre nuestro que estás en el cielo y en nuestros corazones, te damos gracias por tu santa palabra y te imploramos, oh Señor, que tú la bendigas a cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, empezamos la semana pasada, si no escucharon la charla del otro domingo, vayan ahora en la página de la iglesia, ahí están grabándolas, así que se pueden poner al día con eso. Hemos introducido una nueva serie que tiene por título genérico, digamos, La excelencia del hombre ideal. Y hemos analizado el Salmo número 14, donde el escritor, David en ese caso, nos está indicando cómo Dios pone su ojo en la creación, buscando si hay algún hombre que valga la pena. Y al principio del capítulo comienza a enumerar cómo el necio dice en su corazón que no hay Dios, y entonces su vida está delineada en una forma completamente atrevida, desafiante, inclusive ignorando que todas sus acciones tienen consecuencias tremendas. Entonces, lo triste de todo es que Dios, habiendo puesto los ojos en su criatura para ver si encuentra a alguien que realmente esté caminando en la línea, no encuentra a nadie. Por eso Pablo después va a usar ese salmo en el capítulo 3 de su exposición antropológica acerca del hombre y dice, no hay justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Y hace una aseveración bastante dura, bastante severa en cuanto a la naturaleza del ser humano. Hoy quiero hablar de un nuevo hombre. Dios quiere encontrar cuando ve un nuevo hombre. Y claro, para ver eso ha establecido una serie de mecanismos apropiados para poder ver ahora, en medio de una generación de hombres entre los cuales no encuentra ninguno que valga la pena, poder encontrar a alguien que sí pueda decir, ahora me gusta lo que veo. Ciertos sectores de la sociedad han procurado, a ver si lo pongo en estos términos, elaborar algún tipo de manifiesto de lo que es o lo que debería ser el hombre ideal o perfecto. En una forma simple lo pongo ahora. Y me refiero, cuando hablo de hombre, me refiero tanto al hombre como a la mujer, ¿no? Estoy hablando en términos genéricos acá, no estoy hablando del sexo masculino, estoy hablando de todos en general. Y claro, para lograr definir a ese hombre ideal o perfecto, lo que se hace es apuntar a sus cualidades físicas, qué tipo de dieta la persona está ejercitando para poder tener un cuerpo saludable y que viva muchos años, en fin. Y por supuesto se apunta también al carácter de la persona, ¿no? Del hombre o de la mujer. Entre esas cualidades, en fin, se busca a las señoras, por ejemplo. Estaba mirando algunas estadísticas muy interesantes de qué es lo que la mujer considera el hombre ideal, o los hombres, cuál es la mujer ideal. Y en líneas generales se busca un hombre dócil, un hombre que tenga confianza en sí mismo, dominio propio,
un hombre que esté bien económicamente, comprensible, afectivo, la mujer que tenga seguridad personal, que sea emprendedora y ese tipo de cosas, y por supuesto, como ya indiqué antes, que tenga un cuerpo saludable, ¿no? Hoy día incluso se va a la exageración, tiene que tener un cuerpo descomunal, porque de lo contrario no da la talla. Yo pienso que hoy en los estándares modernos estoy frito. La verdad es que no llego a ningún lado, según los criterios de la actualidad. Y bueno, así son las cosas en este mundo. Así que tenemos a filósofos, tenemos a psicólogos, tenemos antropólogos, tenemos filósofos y tenemos en el área científica también, médica y demás, gente procurando elaborar algún tipo de documento que sirva como estándar para lograr un consenso o una idea aproximada y una guía universal de lo que es o lo que debería ser el hombre ideal o el hombre perfecto. Y créame, usted puede ir a una biblioteca hoy y irse a algún sector especial donde va a encontrar libros que se enfocan en este tema, cómo llegar a ser ese hombre ideal o ese hombre perfecto. Acá es necesario parar y hacer algunas aclaraciones, creo yo, de tipo semántico y también hasta cierto punto filosófico, ¿no? En primer lugar, ¿qué significa o qué entendemos por la palabra ideal? Porque ideal en términos rayanos significa algo perfecto, por un lado, pero a la vez también es algo que no es real. Es algo que está trazado en la mente del hombre, es un idealismo que se hace la persona, que pertenece al mundo de las ideas, eso es ideal. En segundo lugar, algo perfecto es aquello que no tiene ningún tipo de defecto concebido. Y yo siempre fui de la idea que en realidad en este mundo nada es perfecto, en el sentido absoluto de la palabra. Solamente hay algo o uno que es perfecto en ese sentido, que digamos da las cualidades o llega a la altura de eso, y es Dios, y solamente Dios, y será siempre Dios. Acá tenemos algo importante, pienso yo, y lo primero es que por un lado no existe ninguna persona en el mundo, en la historia, entre los hombres, dejando de lado al Hijo de Dios, por supuesto en este caso, inclusive en la actualidad, con todos los criterios y características sobresalientes que tenga, que pueda decir yo no tengo ningún defecto. Es decir, no podemos encontrar entre los seres humanos a través de todos los tiempos a una persona que sea totalmente perfecta. Y si alguien concibe una persona así, es simplemente una idealización humana de lo que es la perfección y nada más. Y cuando pensamos en la idealización de aquel hombre perfecto o aquella mujer perfecta, tenemos que tener en cuenta que parte del mundo de las ideas de un ser que ya de por sí es imperfecto por naturaleza. Por lo tanto, aquella concepción ideal de lo que es un hombre o una mujer perfecto está distorsionado. Por lo tanto, es un juicio que se queda fallido de entrada. Así que no existe tal concepción. La verdad de las cosas es que el hombre natural no tiene puntos de referencias confiables para poder de alguna forma determinar qué es el hombre o la mujer ideal o perfecto. Y tener esos puntos de referencia a los cuales podamos seguir y decir, bueno, estoy casi llegando al ideal, pero ahí voy bien, ¿no es cierto? No tenemos esos puntos de referencia. En el pasado, la verdad, se han establecido en la era mitológica, por ejemplo, se pensaba en los héroes, guerreros, gente de carácter y fornidos. En otras etapas se hizo una especie de función, casi lo divino, de un hombre con forma de animales con fuerza, y es por eso que encontramos esfinges o prototipos extraños de qué sé yo, hombres con torso de un animal o cabeza de toro, o un hombre con un torso de hombre en las piernas de un caballo, ¿no es cierto?, el centauro y cosas por el estilo, tratando de alguna manera de elevar a ese hombre a un estado superior, más fuerte, que tenga carácter más noble y cosas por el estilo. Pero en definitiva todas esas cosas son intentos desesperados
del ideal humano por ver si puede definir e imitar o perseguir el modelo de hombre ideal o de mujer ideal en medio de la sociedad humana. El único punto de referencia que realmente nosotros tenemos y que es confiable es el Creador. Todos los demás puntos de referencia, sean ideales, con buenas intenciones o lo que sea, son todos puntos de referencia fallidos. Y hoy yo quiero entonces que hablemos un poquito de ese hombre ideal, que es un hombre, cuidado, en proceso de formación, no uno formado. Porque no vamos a encontrar ese hombre, no existe. Es un hombre en donde Dios está trabajando, un hombre arruinado por causa de la caída, en quien Dios ha puesto su mano y ahora va tratando de cincelar como alfarero divino ese barro que es útil y que le lleva gloria a Él y solamente a Él y no a esa criatura que el Señor ha creado. El apóstol Pablo en esta carta, es muy interesante que ustedes se tomen el tiempo de leerla varias veces esta carta y de estudiarla, porque es una de esas cartas que tiene teología, pero también tiene mucho de cosas prácticas. Como dije en la escuela dominical, Pablo tiene este asunto de escribir o trazar la teología y luego entonces aplicarla. Es decir, ¿qué hacemos con la teología? Y Pablo en esta carta procura describir cuál es o debe ser la iglesia ideal. No la iglesia como la concibe el hombre, sino como la concibió Dios. Y la iglesia ideal debe ser establecida, primero que todo, y este es punto de partida, ¿no? Tiene que ser establecida por un Dios ideal. Y Pablo describe a través de toda esta carta detalles acerca de Dios que no tenemos tiempo para analizar ahora, pero nos habla de, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 3, de un Dios que bendice. Nos habla en el verso 5 de un Dios que predestina. Nos habla de un Dios de gracia, capítulo 1, verso 6. Nos habla de un Dios que perdona, capítulo 1, verso 7. En el capítulo 3, verso 10 nos habla de un Dios cuya sabiduría se manifiesta en la salvación o la redención o la existencia de la iglesia, cuya sabiduría es trascendente, le da lecciones a los ángeles de cómo resuelve un problema trascendente a través de la formación de la iglesia. No solamente la iglesia ideal debe tener o debe ser establecida por un Dios ideal, pero además tiene que ser establecida siguiendo un plan ideal. Y ese plan es el de la redención. No hay otra manera de plantar una iglesia. La única manera es mediante el mérito de la redención. Y debe ser lograda por un medio ideal, que es la persona del Señor Jesucristo. Quiere decir que ninguna persona, por buena que sea en este mundo, puede ir a la cruz para redimir a los hombres desesperadamente perdidos y de esa manera abrir los portones de la eternidad en una forma favorable. Y también debe ser una iglesia formada por hombres que buscan el ideal humano. Y cuidado, esto nos toca a nosotros. Porque el creyente que dice, bueno, ya me salvé y bueno, ahora que sea lo que Dios quiera, si cambio o no cambio, mañana voy a ser igual que hoy y hoy soy igual que ayer. No, eso no funciona. Vuelvo a repetir, el hombre salvo es un hombre, es un proyecto, es un hombre en formación, es un hombre en el cual Dios está trabajando. Y Pablo, fíjense ustedes, en el capítulo 4, verso 1, empieza delineando este concepto, porque dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tenemos un llamado solemne de Pablo a la iglesia, al creyente, a conducirse en una forma digna. Y luego fíjense en el verso 24 que describe ese andar digno como el andar de un nuevo hombre. Dice, vestíos del nuevo hombre. O sea que lo interesante de todo esto es que el hombre ideal tiene que ser un nuevo hombre. La pregunta es, ¿por qué Pablo tiene que ser un nuevo hombre? ¿Por qué no el hombre viejo emparchado? Y bueno, la razón es porque el viejo hombre, nos dice en el verso 22, fíjate ahí en tu Biblia, está viciado conforme a los deseos engañosos. Y cuidado, porque cuando dice acá viciado, quiere decir excesivamente abandonado a sus deseos. Cuando nosotros miramos al hombre en sociedad hoy,
lo que hace es sencillamente rendir su vida a las pasiones, a los deseos. El eslogan contemporáneo es: si tú lo sientes, hazlo. ¿Cuál es el problema? ¿Quién te frena? Esta es tu vida, tienes el derecho, aprovéchala mientras la tienes. Así que encontramos este criterio equivocado de una vida que vive regida por sus deseos o sus pasiones. ¿Saben una cosa? Hoy día, por ejemplo, lo que vemos en el mundo, las cosas que suceden, se deben a los deseos que rigen nuestras conductas. Es decir, que nosotros ya no tenemos control de los deseos. Los deseos llegaron a controlarnos a nosotros. Los deseos controlan la vida social. Los deseos controlan la vida de la política. Los deseos son los que controlan la ansia de poder, de extensión, de dominio sobre las demás criaturas. Y esto, por supuesto, levanta el criterio de la guerra, el criterio de la violencia, del someter a otros, de la explotación, de la injusticia y una cantidad de desórdenes sociales que son propios de esta era contemporánea que estamos viviendo. En el sentido griego, por cierto, el Nuevo Testamento está escrito en ese idioma, la palabra hace referencia a una moralidad corrompida. Una persona cuyo compás es uno que lo lleva a una vida moral de ruina total. Ya de por sí estamos arruinados, pero vamos en camino a lo que la Biblia llama, no nos gusta escuchar esa palabra, pero vamos de cabeza al infierno. Esa es la realidad de las cosas. Vamos totalmente en la dirección opuesta a la gloria de Dios. Y si hay algo, pienso yo, que pone de manifiesto lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acá en esta carta a los Efesios, es cómo hoy nosotros evaluamos el hombre o la mujer ideal. Otra vez, como dije antes, un físico privilegiado, sea el del hombre o sea el de la mujer. Y lo triste es que muchas veces hay gente que, aún dentro de la iglesia, envidia esos modelos, envidia esos patrones, y hacen todo el esfuerzo posible para imitar esos modelos de lo que llamamos hoy el hombre o la mujer ideal. Ahora, con esto no estoy diciendo que tenemos que abandonarnos a un maltrato físico y arruinarnos la salud. No. Tenemos que cuidarnos, pero cuidado cuáles son los ideales que perseguimos, cuál es nuestro modelo de persona ideal. Y ese ideal es motivado justamente por los deseos. ¿Por qué las mujeres se matan de hambre prácticamente y hacen ejercicio? Y bueno, porque su deseo es de mostrarse de cierta manera. No se preocupa si tiene valores, y a mí me ha tocado hablar con gente que cuando a veces le pregunto, personas que no se aprecian, se miran al espejo y no les gusta lo que ven y despotrican contra su propia persona, y resulta que a veces les pregunto, bueno, pero descríbame su carácter, y las personas por primera vez comienzan a descubrirse que no son tan feos como piensan, que hay virtudes o cualidades que sí son positivas. La culpa de eso lo tiene la sociedad, que nos ha inculcado un concepto equivocado de lo que realmente vale la pena en el ser humano. Entonces el hombre viejo, el hombre no de edad, pero el hombre viejo es el hombre caído, el hombre natural, usa la mentira, por ejemplo, como un medio de lograr sus objetivos determinados. Los deseos los llevan a mentir. Si yo quiero obtener algo, la mentira es válida. Estafar, hacer promesas inútiles, castillos en el aire, con tal de obtener un objetivo, es lícito, es plausible. Y muchas veces se aplaude, por supuesto, la persona que tiene la viveza o la pericia para usar los argumentos y enganchar a la gente y llevarlo para cualquier lado. Otra de las cosas es que la persona natural se enoja como mecanismo de manipulación psicológico. Cuando no se me da lo que quiero, me enojo. Mi nietita ahora tenemos una lucha porque se quiere agarrar los teléfonos celulares y guay que alguien le saque el teléfono celular, ¿no? Se arma la de San Quintín. Bueno, hay muchos adultos que actúan como mi nietita Alisa, que cuando no se le da lo que quieren empiezan a patalear y quizás no se tiran al suelo a llorar, pero hacen otro tipo de berrinches y simplemente son berrinches infantiles, disfrazados ahora de adultos, pero sigue siendo el mismo retroceso psicológico. Si no me dan lo que quiero, acá se arma la de San Quintín.
Buscan obtener cosas por medios deshonestos, por medio del robo, la sustracción, si tiene, por supuesto, la oportunidad. Mucha gente en la sociedad, por ejemplo, viven estafando al resto de la sociedad. Es decir, cobran el welfare sin merecerlo, no quieren pagar los impuestos, buscamos hacer maniobras para zafar de todas esas cosas y nos creemos piola. Decimos, pero yo soy un piola bárbaro porque he buscado la manera de hacer trampas. Y no te das cuenta que lo que estás haciendo es actuando como el hombre común, no el hombre de Dios, que hace usufructo de los valores de la sociedad, pero no quiere aportar absolutamente nada con ello. Y de esos parásitos tenemos en todo el continente americano. Nuestra América Latina está pero infectada de este tipo de mentalidad que es deplorable. Eso sucede con el hombre caído, el hombre viejo. Otra persona echa mano de un lenguaje vulgar, repudiable, incluso para lacerar el carácter de otros. Cada vez encontramos más en la televisión, cuando la aprendemos, hombres que usan bromas pero completamente atroces, que la verdad que se le paran los pelos de punta a uno al escuchar el vocabulario que tiene la gente, y muchos agarran y festejan eso, nos reímos, ¿no es cierto? Cuando una persona dice un montón de barbaridades, incluso contra Dios mismo, ja, ja, ju, ju, y se lo tilda de una persona muy despabilada, muy piola, muy viva. De más está decir aquellos que usan el verbo, la palabra, para destruir el carácter de otra persona, para hablar en una forma deplorable contra los demás. Ninguna relación puede funcionar bien en esos términos. No funcionan las relaciones del hogar usando la mentira, la estafa, la deshonestidad, el vocabulario soez. Ninguna relación en el ámbito de la política funciona bien. ¿Por qué se creen que nos agarramos a pepazos en este mundo? Ninguna relación, exclusivamente la relación con Dios, puede funcionar bien si nosotros vivimos en esos términos. Con razón que Pablo dice, no andéis como los otros gentiles. Porque si andamos en esos términos, no vamos a llegar nunca a concebir ese hombre ideal. Pero sin embargo, el hombre en la sociedad, ese hombre ideal que se ha construido hoy, es el hombre que manifiesta estas características y lo aplaudimos, lo exaltamos. Muchos tratan hoy día de inculcar nuevos valores y nuevos hábitos adquiridos para cambiar aquellos que son contraproducentes, pero resulta que los deseos están primeramente allí. Es decir, una persona que robaba, le decimos, bueno, usted lo que tiene que hacer es dejar de robar. Bueno, fenómeno, la persona hace un esfuerzo mental para no robar más, pero el deseo de robar está ahí adentro. La persona que no puede contenerse vive en la fornicación y el adulterio. Una nota que hoy no se ve mal en la sociedad. Total, si es tu cuerpo, haz lo que quieras. Es la norma, nadie lo ve mal. Bueno, alguien puede decirle, mira, usted lo que está haciendo es lastimando los sentimientos de otra persona, no lo haga más. Y la persona entonces lo que dice es, no lo voy a hacer más, pero sus sentimientos están allí dentro. El mismo Señor Jesucristo dijo que con el mero hecho de mirar a una persona y codiciarla, aunque no pongamos un dedo sobre esa persona, ya estamos en falta. El criterio bíblico nos lleva a pensar no tanto en que tengamos el deseo y lo controlemos, sino que ese deseo sea extirpado y cambiado, permutado por un deseo positivo, no uno que es propio del hombre natural. Entonces, el nuevo hombre que describe el apóstol Pablo en su antropología no es o no se trata de aquel viejo hombre emparchado o arreglado, aquella persona que se le dice, deja de hacer esto y haz aquello. Porque el hombre, ese tipo de hombre, es un hombre bañado, se puede decir, pero que se ha vuelto a vestir con los harapos de inmundicia que tenía puesto anteriormente. Sigue apestando igual. Por dentro parece que está un poco mejor, pero la realidad es que sigue siendo la misma persona que se le ha puesto un poco de jabón y agua y nada más. No hay cambios notables en ese individuo. No es eso lo que el apóstol Pablo inculca a nosotros como el hombre ideal. Se trata de un hombre totalmente regenerado, un hombre totalmente transformado. Dice allí un hombre nuevo. A esto se le llama, en términos, digamos, más comunes, el hombre nacido otra vez, el hombre nacido de nuevo. ¿Me entienden? Ahora, ese hombre nuevo que describe el apóstol Pablo, vamos a mirar algunas cosas. Número 1, es un hombre creado, cuidado, no transformado, sino creado según Dios.
Verso 24. Dice, vestíos del nuevo hombre. Otra vez, fíjense en el énfasis a donde quiere llevarnos Pablo. Quiere que nosotros manifestemos ese nuevo hombre. Pero bueno, fenómeno, Pablo, pero ¿cómo llego yo a ese objetivo, a ese ideal? Tiene que ser un hombre creado según Dios. Así que acaba por la ventana el psicólogo, el sociólogo, el ingeniero social y toda la gente que dice, mire, ¿sabe? Usted tiene que adquirir estas cualidades o estas virtudes y usted va a llegar a ser una persona ideal. No. Aquí dice que el hombre ideal tiene que ser creado de nuevo y tiene que ser creado según Dios. No son los criterios entonces o los ideales de la sociedad. Es el criterio divino. En el capítulo 2, verso 10, después de haber hablado sobre el tema de la salvación y cómo Dios imparte vida en el creyente, es decir, el creyente después de haber sido vivificado, porque anteriormente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, miremos el contexto, y nos dice entonces que somos hechura suya. Tomen nota de esto. Después de habernos salvado, lo que es que somos recreados, somos hechos por Dios. Y noten que dice que somos hechos con un propósito específico, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que toma nota que Pablo ya en el contexto nos viene hablando que nosotros los creyentes somos el producto de un Dios ideal o perfecto. Para llegar a ser ese hombre, Dios nos tiene que hacer ese hombre. Tú no puedes hacerte ese hombre o esa mujer. La sociedad no puede hacerte ese hombre o esa mujer. Los libros que describen estos conceptos tampoco pueden acercarnos un metro a ese hombre. Ese hombre tiene que ser hecho de nuevo y el único que puede hacer a un hombre de nuevo es el Creador, el que lo hizo una vez y lo puede volver a hacer en la nueva creación, tema que por cierto Pablo discute o trata en la carta a los Colosenses en el primer capítulo, tema para otro día. Así que no se trata de ser el viejo hombre que dice voy a dejar de hacer esto o aquello, sino uno nuevo, creado por Dios con un propósito específico. Número 2, es un hombre que tiene un ideal perfecto como modelo de hombre ideal. Vuelvo a repetir, nosotros necesitamos valores y modelos. Pero si agarramos los modelos que nos presenta el mundo, y bueno, y así nos va. Pero este hombre creado por Dios lo que hace es ponerle también a ese hombre el modelo, el molde ideal, para que nosotros vayamos apuntando a ese molde, a ese modelo, ese hombre ideal, para que podamos imitar a ese hombre ideal. Versículo 13, observa bien, fíjense un poquito la dinámica, ¿no? En el capítulo 1 dice, yo preso. Estamos en el capítulo 4. En el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y bueno, empieza a describir cómo es ese andar digno. Pero si te vas al verso 13, recién empalma otra vez el verso 1. O sea que los versos 2 en adelante, permítame ponerlo en estos términos, es parentético. Va describiendo el andar. Pero entonces el verso 3 dice, hasta que todos lleguemos. Una vez más, os ruego que andéis hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y escucha esto, a un varón perfecto, pero toma nota, ¿cuál es la tónica de esa medida? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo no dice que el ideal de ellos, de los hermanos en Éfeso, es yo, Pablo, o Pedro, o Santiago, o alguno de los grandes. No. ¿Y por qué no? Porque no llegan. El modelo es la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto es importante lo que dice, porque usualmente cuando nosotros, si meditamos un poco en el asunto, cuando nos comparamos con otras personas, y usualmente lo hacemos, vamos a encontrar que algunos, en el consenso humano, algunos son más que nosotros, están más arriba, intelectualmente, físicamente, lo que sea, ¿no? Están allá y los miramos de abajo para arriba. Pero en la sociedad también vamos a encontrar siempre alguno que está abajo.
pedazo de bruto, que no le importa nada. A mí por lo menos me interesa leer la Biblia, pero a este no le interesa. En fin, vamos a encontrar siempre una persona que la miramos y decimos, no, la verdad, tan malo como este no soy. No deberíamos hacer esos juicios, pero vamos a encontrar en el estándar, digamos, de la pirámide social, que hay personas que están más arriba, son los que nosotros veneramos o respetamos, están en la política, en la ciencia, en la academia, qué sé yo, y tenemos otros que creo yo que estoy un poquito más preparado que el otro, y hacemos este tipo de valores. Cuando todos tenemos esos ideales, siempre vamos a hacer juicios falsos. Pero resulta que cuando Cristo es el ideal, nadie puede mirar para abajo. Siempre tenemos que mirar a alguien que es inalcanzable. Nadie puede ser como Dios. Y entonces ese modelo es el que nos planta Dios. Y de esa manera entonces, en lugar de estar mirándonos para abajo y para arriba y para los costados y haciendo comparaciones mutuas de quién es mejor o quién es peor, llegamos a la conclusión que todos estamos en la misma altura, somos iguales, que no damos la talla, que el modelo que tenemos es demasiado, es infinitamente alto para nosotros, pero a ese apuntamos. No quiero ser como el mortal lleno de defectos, que a lo mejor es mejor que yo, que tiene mejor físico o lo que sea, pero ahora tengo ese modelo ideal que es la persona del Señor Jesucristo. Pablo dice que el hombre nuevo tiene ese ideal y es la persona de Cristo Jesús, no un ser imperfecto, un hombre caído, un hombre con todos los problemas que tenemos cada uno de nosotros y que desesperadamente necesitamos de la presencia de Dios. Pablo, por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, verso 6 nos dice que está persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tomen nota, cuando Pablo dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos, nos habla de un proceso. No solamente nos habla de que llegará a un fin ese proceso, sino que mientras vamos en ese andar, alguien está trabajando con nosotros. Y Pablo en Filipenses nos dice entonces que el que comenzó en el momento de la salvación la obra, la irá llevando a cabo. Dios tiene las manos metidas en nosotros, no el psicólogo, no los expertos de afuera, Dios nuestro Padre, aquel que nos ha creado y está empezando a cincelar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Luego en el capítulo 2, verso 13, Pablo dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer, y lo hace por su buena voluntad. Es lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere, lo que a Dios le gusta. Número 3, es un hombre cuya conducta está en proceso de ajustes. Número 1, un hombre creado por Dios. Número 2, un hombre que tiene un ideal perfecto. Número 3, un hombre cuya conducta está en proceso de atornillamiento, de ajustes. A eso Pablo le llama en el versículo 22 el despojarse, y luego dice en el versículo 24 vestirse. Es una dinámica de sacarse algo y ponerse algo. Y lo que describe es justamente una persona cuya conducta está siendo ajustada, está en un proceso de cambios. Y se despoja, fíjense en verso 17, de los hábitos que tienen los gentiles. Noten que dice, ruego o requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que no se conduzcan con las costumbres de los demás. Yo no sé por qué los cristianos a veces decimos, bueno, pero yo quiero ser como aquellos. A veces miramos, ahora estaba escuchando que este tema del mundial, vieron que ahora se cortan el pelo los muchachos, eso es algo que me llamó la atención, es cómo se visten y cómo se cortan el pelo. Tenemos un desfile cada vez que salen a la calle, ¿no? De tipos que se cortan el pelo a lo moicano, otros se dejan el afro, otros se hacen unas rayas acá al costado, que yo no sé, si veo que mi hija me trae una persona hacia la casa, yo me asusto, no sé qué haría, ¿no? Se pelan la mitad de la cabeza y la otra se dejan con pelo, o se hacen una mecha que se la tiran para un costado. Y yo digo, pero no sé, ¿cuál es el statement que están haciendo? Se tatúan por todos lados, usan un zapato anaranjado y otro amarillo. Yo no sé, el próximo domingo me voy a venir con un pantalón negro y un saco amarillo, un zapato negro y otro marrón. Total,
Esa es la moda, ¿no es cierto? Eso es lo que la gente aplaude en la actualidad. ¿Se dan cuenta que tenemos los criterios completamente dado vueltas nosotros? Pero eso es lo que se ve en la sociedad. Y parece mentira que los creyentes agarramos esos modelos y los imitamos. No se extrañen que en un par de meses veamos creyentes viniendo a la iglesia con un zapato amarillo y uno anaranjado a la iglesia. Porque sus héroes futbolísticos dan la pauta. O que haya pastores, ya los hay. Hay un pastor que se viste de Elvis Presley para predicar. No sé si lo han visto. Pastores que van todos descamisados, hechos una deshilacha humana, parados ahí adelante, honrando a Dios en el púlpito. Total, qué sé yo, es lo que la gente aplaude. Pero ¿qué dice Pablo? Si Pablo estuviese parado hoy, ¿qué nos diría la sociedad contemporánea? Os ruego que no andéis como andan los otros gentiles. Y ese andar significa cómo se conducen. Por eso va describiendo ese andar. Dice que andan en la vanidad de su mente. Es decir, personas que viven de ideales, personas que usan la cabeza para inventar criterios, conductas, refinamientos, pero que no dan la talla y que en definitiva son cosas que salen de la mente teniendo un entendimiento pobrísimo, oscuro, en penumbras. Gente que no puede ver la luz, que no pueden entender, cuyos ideales están oscuros. Dice que tienen el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en estas personas hay acerca de las cosas de Dios, porque tienen un corazón de piedra. Dice allí, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que Pablo nos está indicando es que debemos despojarnos de aquellos hábitos que asumen los gentiles, no imitarlos, no tomar ese como norma o como modelos. Número 2, debemos despojarnos del hábito de la mentira. La mentira. Fíjense en lo que dice este hombre, verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablar mentiras. Y saben una cosa, claro, acá uno puede decir, bueno, pero a ver, yo no miento. Yo no digo mentiras, ¿no es cierto? Pero no tienes que decir que en este momento está saliendo un volcán en la ciudad de Toronto. Mentira. Pero cada vez que agarramos a la Biblia, por ejemplo, y le hacemos decir algo que no dice, estamos mintiendo. Cada vez que se sube alguien a predicar una doctrina equivocada, es un mentiroso. Cada vez que nosotros le decimos a Dios, te doy mi vida, te doy mi corazón, y resulta que no se lo damos ni medio, hacemos lo que queremos, soy un mentiroso. Juan nos pone en el tapete cuando dice, si tú dices que amas a Dios y odias o tienes bronca con tu hermano, eres un mentiroso. Y la Biblia no anda con vueltas en este asunto. Sí, la iglesia ideal tiene que vivir en unidad, nos dice este hombre en el capítulo 4, verso 3, solicitos en guardar la unidad, pero cuando estamos dándonos con un caño unos a otros, estamos mintiendo. Estoy diciendo soy cristiano y ando como cristiano y estoy andando como un gentil. Los gentiles mienten, los políticos mienten, los empresarios mienten, la sociedad es mentirosa, todo el mundo miente, la mentira hoy es una cosa común. Algunos hablábamos el otro día de la mentira piadosa, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que mencionamos la mentira blanca, la mentira detrás de la piedad? Y yo digo, pero vamos, querido, la mentira piadosa, hágame el favor, la mentira piadosa no existe, es mentira y se terminó el partido. Así que Pablo dice, despójense de ese hábito, el hábito de mentir, de hablar mentiras. Mentiras cuando nosotros nos convencemos de cosas que no son ciertas y vivimos envueltos en la mentira. Cuando hacemos falsas acusaciones contra alguien, una esposa, un esposo, un hijo, un hermano en la fe, un vecino, eso es falso testimonio, eso es mentira, estamos mintiendo y Dios nos ve. Cuando mentimos acerca de una persona, acerca de Dios, acerca de la doctrina de la salvación, Pablo dice, hay que terminar con el lenguaje mentiroso. Cuando exageramos, vimos una laucha pasar por el piso y vamos y le contamos a otro, pero vos no sabés el caimán que pasó por la cocina de mi casa. Tuvimos que salir con un trabuco a agarrarlo, porque pobre. Cuando empezamos a exagerar, cuando hacemos las cosas más grandes de lo que son, estamos mintiendo, no estamos diciendo la verdad.
y puedo explayarme horas en este tema, ¿no? Número 3, se despoja del hábito irascible. Fíjate, versos 26 y 27 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahora, cuidado con esto, porque he leído comentarios, he leído libros acerca de estas cosas y he escuchado a muchos decir: tú te puedes enojar, pero no dejes que se termine el día. En otras palabras, encontramos acá a Pablo dándonos una licencia para enojarnos. Pero cuidado, que no sea largo el enojo. No, señor. Pablo en ningún momento nos está dando a nosotros una carta verde, ¿no es cierto?, una licencia para que los cristianos vayamos y nos estemos enojando, siempre y cuando, cuidado, no se te vaya el día. O sea que si te enojaste a las 7 de la mañana, puedes estar enojado todo el día, enójate con quien quieras, con tal que al final del día, mi querido, cuando ves que hoy, ahora a las 9:30, se oculta el sol, bueno, ahí la tenés que cortar, viejo. Invierno menos, porque se oscurece a las 4, así que tienes menos horas. Aprovecha el verano entonces. No, señor. La Biblia es clara en cuanto al tema de la ira, en cuanto al enojo. Es un pecado. Y cuidado, Pablo jamás se contradice. Tenemos que entender el contexto de sus palabras. No tratar de meterles palabras al apóstol Pablo que bajo ningún punto de vista le subieron a las cabezas. Santiago, capítulo 1, verso 20, ¿qué dice? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La palabra de Dios es clara. Y ojo, si miramos el contexto de toda la carta de Santiago, estamos observando cómo había un asunto de discriminaciones y malos tratos dentro de la iglesia por cuestiones sociales y espirituales también. Y Santiago lo que hace es escribir a todos los que están en la dispersión y dando declaraciones duras en algunos casos y tratando de corregir a los hermanos. Y dice: señores, la ira, el enojo entre los creyentes no es lo que ventila la justicia de Dios. En otras palabras, Santiago lo que está diciendo es: no se enojen, dejen el asunto del enojo, de la ira. En Proverbios, capítulo 2, verso 16, dice: el necio al punto da a conocer su ira. Es decir, aquella persona que explota, que hace ebullición inmediatamente. ¿Por qué necio? Porque no se pone a pensar. La persona revienta y no mira los desastres que hace con su ira. Yo he visto hogares viniéndose a pique por cuestión de tener una vida irascible. Hijos dejar la casa porque tiene padres que son irascibles. Padres que se han divorciado de sus hijos por ser hijos irascibles. He visto gobiernos tirar bombas y gatillos por ser irascibles. Es decir, por no parar, por no ponerle freno a las cosas y decir: vamos a pensar antes de actuar. Vamos a tratar de tomarnos unas horas para caminar afuera y bajar la presión antes de abrir la bocota y entonces reventar a la otra persona. Pero no, nosotros dejamos que la bronca, la ira tome control y entonces nos lanzamos y decimos una cantidad de cosas y arruinamos la vida, el carácter, los sentimientos de los demás. A veces nos enojamos hasta con Dios mismo. Ay, no, pero ¿cómo te atreves tú? Un carácter irascible. El mismo proverbio nos dice, aquel famoso sabio en el capítulo 15, la blanda respuesta quita la ira. Yo muchas veces le he recomendado a algunas personas que tienen problemas, esto a nivel de consejería, ¿no? Cuando usted esté enojado, y esto vale para todos nosotros, ¿no? No diga una sola palabra, muérdase el pico. Abra la puerta y salga a caminar. Respire, tome aire. Y luego vuelva y aunque su esposo o su esposa sigan enojados, háblele calmado. Y lo que nos dice la Biblia es que la palabra suave desinfla la ira. Si usted se ha peleado con su mujer o con sus hijos o su vecino o su hermano y está pero reventando de la bronca y el otro también, porque ya lo sacamos de quicio y comenzamos los dos en el tire y afloje, nos terminamos agarrando los golpes. Se rompió la relación y chao, si te he visto no me acuerdo. Pero si uno de los partidos envueltos comienza a hablar calmadamente, vamos a ir observando cómo Dios, por un lado, que interviene porque está presente, y luego la misma naturaleza va a ir calmando. Vamos mimando
el enojo de la otra persona y lo vamos trayendo y ponemos sus pies en la tierra otra vez. Por eso dice el proverbista, el necio se apura en explotar sus sentimientos, pero la palabra suave hace todo el efecto contrario. Claro, hay algunos que piensan, bueno, sí, pastor, pero acá en realidad Pablo tal vez se está refiriendo a la ira justa, es decir, cuando uno se enoja si alguien ofende a Dios. Sí, bueno, fenómeno, pasó con Jesucristo, ¿cierto? Cuando vio que se estaba comerciando con las cosas sagradas, entró al templo y lo que hizo ahí se enojó, definitivamente se enojó, y lo que hizo es limpiar la casa, Fue un acto justo, un acto del bochorno que producía esta gente o gentuza en el templo sagrado. Dios mismo se aira cuando se atenta contra la justicia, su persona, su carácter. Pero cuidado, en ningún lugar, en el contexto encontramos a Pablo hablando de que está dando licencia cuando se ofende a Dios. Pablo no está haciendo un paralelo entre lo que pasó con Jesucristo cuando se enojó con toda justicia y lo que estaba sucediendo en los creyentes y en la sociedad de Éfeso. Él está diciendo, los creyentes en la sociedad andan siempre irascibles. ¿Se acuerdan que a Pablo, acá en Éfeso, a Pablo casi lo linchan por predicar el Evangelio? Un loco se enojó, se ofendió porque le estaba arruinando el negocio de venta de estatuillas. El pobre hombre se estaba llenando de plata a costilla de la espiritualidad de la gente de Éfeso. Y cuando Pablo empezó a predicar el Evangelio, otro Dios, este hombre dijo, se le cortó la cabeza, me está arruinando el negocio. Y revolvió la sociedad, hizo un tumulto, por poco pierde la vida el hombre. No, Pablo no está hablando de la ira justa. Está hablando de la ira que se caracteriza en aquellos gentiles que andan con sus ideales, que andan mal. Dice, ustedes creyentes, creados en Dios, deben dejar ese hábito de enojarse. Él nunca nos dio una licencia para que nos enojemos por unas horas. Si te enojaste, y te enojaste con tu hermano, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, déjate de macana. Tú agachas la cabeza y dices, Señor, perdóname. Y ayúdame entonces a tener una palabra blanda para la reconciliación, que es el objetivo de nuestras relaciones. Noten que cuando dice allí, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, significa que el hombre lo que tiene que hacer es abandonar su estado irritable y buscar urgentemente la reconciliación. ¿Cuántas veces cuando nos enojamos en casa, las parejas, la mujer se enoja con el marido y me dice, este desgraciado no va a comer por 2 semanas. Me las va a pagar. El hombre a la noche se acerca para darle una caricia. Salí de acá, no me toques, desgraciado. Te la tengo jurada. Ni te atrevas. Me das asco. Y lo tenemos al tipo colgado ahí. O el marido, que se hace, tal vez no habla como la mujer, ¿no es cierto? No le puede tirar un florero en la cabeza. Pero el hombre entonces lo que hace es agarra la puerta y pega un portazo y se va a ver el partido a la casa de un amigo. Y vuelve a las 2 de la mañana, a veces borracho, viene a la casa. La señora a lo mejor le dice, mirá, te preparé un platito de sopa, que llegas tarde. Vengas a hablar a mí, loca, déjame pavadas. Y se va el tipo a dormir, al sillón encima, ni siquiera a la cama. Y cosas por el estilo. No, mi querido. Pablo le dice a esta gente, cuidado, tú tienes que buscar la reconciliación, ese es tu deber, porque Dios nos reconcilió en Cristo con Él y nos reconcilió unos con otros. Y lo que debe hacer el cristianismo es cuidar, guardar la unidad que se estableció en ese sacrificio. Y debemos ir persiguiendo constantemente en todas nuestras relaciones la reconciliación, no extender el enojo contra la otra persona. Y el verso 27, noten que dice, no le den lugar al diablo, porque justamente allí es donde el diablo está poniendo su pie, ¿no? En otras palabras, poniéndolo de otra forma, Pablo lo que está diciendo es que nuestros problemas no es con el otro, sino con el diablo. En el capítulo 6 va a decir que no tenemos lucha contra sangre, carne, sino contra estas fuerzas espirituales que son difíciles de comprender, no las podemos palpar o cosas por el estilo. Tenemos que despojarnos del hábito de la deshonestidad, dice Pablo, verso 28. Dice, el que hurtaba, no hurte más. Vaya a trabajar. Déjese de esas cosas, no sea un parásito. Dice, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Antes
hacía con sus manos lo que era malo. Dice, no, Señor, basta con eso. Vaya y haga con su mano lo que es bueno, para que tenga, no para satisfacer sus deseos, que es cosa del hombre viejo que vivía conforme a los deseos engañosos, cuidado, sino que ahora este hombre sale a trabajar y se rompe el alma para ayudar a las necesidades del otro. Claro, acá hoy día, y pensando en el evangelio que se predica hoy, no, pero escúchame, si yo me rompo el alma trabajando, la platita es para mí. Para el otro, que estamos locos. Que vaya a trabajar el otro si quiere plata. Que se muera de hambre. Si no quiere trabajar es otra cosa. Pero Pablo nos hace responsables de nuestro semejante. Nosotros tenemos que practicar la solidaridad, el bien común, velar por el bien común. Y Dios nos da la salud y nos da el trabajo para que podamos tender una mano al otro. No quiere decir que vamos a vaciar la cuenta bancaria para mantener parásitos en la sociedad. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo no era tonto, ¿eh? Pero lo que está indicando es que en la sociedad de Éfeso había personas que vivían parasitariamente y ya después de convertido algunos creyentes parece que no habían tomado nota de este asunto. Y Pablo tiene que decir, dejen ese hábito deshonesto. Hoy somos un poco diferentes a la sociedad de Éfeso, pero hay muchas maneras de ser deshonestos. Vuelvo a repetir, el caso de los impuestos. Cuando tratamos de hablar con un contador y decimos, dígame, ¿no hay alguna trampa en la manga suya? ¿Algún subterfugio para que no tenga que pagar tantos impuestos? Bueno, si usted no paga esos impuestos, lo tiene que pagar otro. Los que le roban a las compañías de seguro cuando dicen, me chocaron de atrás y me rompieron las 4 vértebras de la espalda, no me puedo mover. Después se van a jugar bowling, ¿no? Pero dicen, estoy todo roto. Y hacen la denuncia. ¿Y quién paga lo que se le paga a ese señor? Nosotros. La gente que vive parasitaria en la sociedad, en nuestros países. En mi país tenemos el problema de gente que vive, se roban los terrenos, demandan del fisco ciertos beneficios sin trabajo y cosas por el estilo. ¿De dónde sale esa plata? ¿Qué sale? ¿De los presidentes? No, eso sale del bolsillo de los que pagan los impuestos. Trabaje. Pablo dice, sea responsable, no sea sinvergüenza. El cristiano es un hombre nuevo, creado en la justicia y la verdad, o justicia y santidad de la verdad. Y el hombre se para y usa la cabeza y dice, esto no es correcto, yo tengo que ser un contribuyente. Y si por casualidad el gobierno no se dio cuenta, yo no digo, bueno, nadie se dio cuenta, yo mejor cierro la boca. No, usted va y dice, yo soy un ciudadano y tengo que ser un contribuyente. ¿Dónde está la boleta? Dígame, ¿cuál es mi parte, mi responsabilidad? Si no quiere vivir así, vaya a vivir a una isla en el Pacífico. Honestos, honestidad. Número 5, y ya para ir el último punto, se despoja del hábito de hablar en forma corrompida, verso 29. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando se suben a un bus, se sube la gente y dice palabrotas a izquierda y a derecha? ¿No se les paran los pelos de punta a veces al escuchar cómo habla la gente en la calle hoy? Igual que alguien diga, oiga, lávese la boca, ¿no? ¿Y la televisión? Yo no encuentro hoy día, cuando prendo la televisión, ni siquiera los periodistas ya tienen criterio para hablar. Todo el mundo dice malas palabras. Vale todo. He escuchado creyentes decir malas palabras. Yo no sé qué es lo que nos hemos perdido el norte. Y no estamos hablando, se me escapó, estamos hablando de un hábito de hablar en una forma pero terrible. Pablo nos está diciendo entonces ninguna palabra. No dice, bueno, a veces se me escapa alguna, de vez en cuando, pero no, escúchame, dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cómo puede ser que un creyente que fue creado en Cristo Jesús vaya y le diga malas palabras a su esposa, o a sus hijos, o a sus nietos, o a su vecino, que va manejando por la ruta y alguien se le metió adelante, pero escuchá, esperá que bajo la ventanilla. Vos, vení que te voy a decir toda la... Y le tiramos el abecedario por la cabeza. Pero por favor, señores. Bueno, pero la sociedad lo hace. Bueno, la sociedad lo hace, sí, pero Pablo dice que no andemos como la sociedad. Porque si no, ¿dónde está la diferencia? ¿Cuáles son los criterios y valores que estamos utilizando nosotros? Si bien es cierto que dice que
que no salga ninguna palabra corrompida, esto no quiere decir que tenemos que cerrar la boca. Dice, tenemos que abrir la boca, observa bien, pero dice que tenemos que abrirla para que salga la palabra que sea buena para la necesaria edificación. ¿Qué sale de tu boca, el evangelio o barbaridades? ¿Sí? Dios no nos está poniendo a los creyentes un bozal, al contrario, nos está tocando con el Espíritu Santo para que dejemos de ser mudos, para producir el milagro de la testificación y que nosotros vayamos en medio de esa sociedad de Éfeso y vayamos compartiendo el ideal divino, que es la salvación en el Redentor, para ser una sociedad, un hombre diferente, un hombre nuevo. Eso de que nosotros nos convertimos y que se vaya el mundo al infierno está mal. Dice que se nos dio el verbo para comunicar, para compartir las cosas de Dios. Dice este hombre que la palabra, verso 20, no debe buscar contristar al Espíritu de Dios. Yo, cada vez que leo este versículo, me contrista a mí, ¿no es cierto? Porque me imagino al Señor, claro, no le doy forma física, pero me imagino cómo puede ser que el Espíritu, Dios en el Espíritu, se pone triste. Y yo pienso, si yo veo a una hija mía, tengo 3, y veo a una de mis hijas conducirse como Pablo describe que no debemos conducirnos acá, qué tristeza que me daría. ¿No les daría tristeza ver a un hijo de ustedes así? Y cada vez que yo meto la pata, Dios se pone triste. Se amarga Dios. Y dice que, verso 31, debe ser abandonando actitudes violentas. Quítese de vosotros. Es decir, ¿qué es lo que motiva ese lenguaje corrompido? Dice, quítese de vosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, toda malicia. En otras palabras, nos está devolviendo lo que dijo en el verso 22, los deseos engañosos. ¿De dónde salen todas las griterías? Son deseos que nosotros evaporamos, que nosotros vomitamos de dentro nuestro. Cuando una persona le grita al otro es porque tiene el deseo de hacerle daño, de decirle 4 cosas, de ponerlo en vereda. Cuando una persona es malediciente, cuando una persona es gritona, cuando una persona se enoja, es amarga, lo que está haciendo es espumando sus deseos, dándole rienda suelta a los deseos que me controlan a mí, en lugar de ser el hombre nuevo que tiene los deseos atrapados, enjaulados, y de esa manera entonces darle lugar al Espíritu de Dios que obra en nosotros. O sea que Pablo nos dice que el hombre ideal debe tener, número 1, un modelo adecuado. Número 2, debe tener una naturaleza adecuada. Y número 3, debe tener una conducta adecuada. Así que, en conclusión, entonces, hermanos queridos y hermanas en la fe, Dios envió a Cristo a morir para pagar el precio por nuestro pecado, pero nos dejó a Cristo en el Espíritu Santo para formarnos al modelo de Cristo Jesús. No terminó la obra en la cruz, continúa desde la cruz. Y lo que Dios quiere entonces es ir formando el carácter de Cristo en nosotros, ayudándonos a través de la presencia del Espíritu Santo con el que fuimos sellados, con el que fuimos marcados, con el que fuimos, en fin, de alguna manera garantizados como ciudadanos del reino de los cielos. Ninguna de estas cosas que menciona acá el apóstol Pablo se ajusta a los criterios propuestos por Dios. Al contrario, se ajustan a los criterios que se proponen hoy en la sociedad y que en el peor de los casos se aplauden. La razón, Pablo nos dice en los versos 17 al 19, que esta gente anda en la vanidad de su mente. Nosotros, en cambio, verso 20 dice, no hemos aprendido así a la persona del Señor Jesucristo. Así que, hermano querido, hermana mía en la fe, yo te dejo con este criterio entonces. Cuando salgas de acá, apaga la pantalla que te muestra esos criterios cerrados de la sociedad. Tenemos que cambiar los ideales. La iglesia contemporánea no está funcionando bien. Nosotros no estamos impactando la sociedad. ¿Y quién tiene la culpa de eso? Nosotros. Y la razón es porque no estamos apuntando al hombre ideal.
no estamos apuntando a la iglesia ideal. La iglesia ideal es la que Dios describe como ideal, pero la iglesia práctica no está apuntando a ese ideal. Y cuando nosotros somos francos y nos sentamos delante de la Escritura, realmente cuando comparamos notas decimos, no, pero acá hay algo, nos estamos quedando cortos, esto no lo estamos logrando. ¿Y por qué no lo estamos logrando? Bueno, porque siendo una criatura creada en Dios no estamos abandonando los hábitos del viejo hombre. Seguimos con la mochila que debimos de haber dejado tirada en el suelo hace mucho tiempo. Dios nos dio el poder para hacerlo. Dios nos creó de nuevo para hacerlo. Pero somos tenaces en querer agarrar cosas, no sé por qué, nostalgias o lo que sea, o querer ser a lo mejor, en fin, que la sociedad nos tolere, que nos consideren que somos parte de la sociedad, que somos buena gente, y en fin, it's cool el cristianismo. No, Señor. Pablo dice que debemos dejar de andar como andan los otros gentiles. Y entonces el Señor nos dice cuál es el andar que debemos considerar, y Pablo lo enlista claramente en esta carta a los Efesios, y que por supuesto, así como sirvió de norma para ellos, tiene que servir de norma para cada uno de nosotros en la sociedad del siglo XXI, aquí en Toronto y hasta lo último de la tierra. Quiera Dios que esta semana entonces podamos llevar esos consejos al corazón y que nos puedan ayudar a, en esta semana, ser partícipes de la enseñanza bíblica, de cómo llegar a ser el hombre de Cristo ideal en medio de una sociedad que ha perdido todo criterio. Oremos. Bueno, Padre Celestial, muchísimas gracias por el mapa que nos da dirección y que en lugar de estar dando vuelta como un trompo buscando el norte, al contrario, nosotros lo tenemos bien definido. Y ante todo, Señor, escapamos y renunciamos a los valores e ideales que promueve la sociedad hoy, que no tienen en cuenta a Dios, que no aprenden de Dios, que no aprenden a Cristo. Ayúdanos a que se nos clave en la frente el ideal supremo que es la persona de tu Hijo Jesucristo, aquel a quien tú, o de quien tú dijiste, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y yo en una forma diferente, no como andan los gentiles, aquellos que no conocen a Cristo, sino como aquellos que han sido creados en la justicia y santidad de la verdad por un poderoso Dios, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.